preparar nuestro corazón para la palabra de Dios. Y ayer comenzamos hablando sobre cuidar a nuestros hijos de Satanás. Como padres tenemos esa gran responsabilidad, y los que estuvieron ayer, otros van a tener oportunidad de escuchar ahí el audio, ver el video. Y es un tema espinoso y que nos recuerda como padres a la enorme responsabilidad que tenemos sobre nuestros hijos. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema el hogar de Dios o sinagoga de Satanás. Y vamos a ver de qué se trata esto, buscando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Hasta ahí vamos a ir y vamos a poner nuestra atención en el versículo 9. Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 9. Ustedes saben que este capítulo y el 3 son donde Dios enseña un mensaje para 7 iglesias. Y aquí vamos a tomar un solo versículo para usar como base de nuestro tema, que es una parte del mensaje dirigido a la iglesia en Esmirna. Y dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 2, verso 9: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y de aquí sacamos nuestro tema, el hogar de Dios o sinagoga de Satanás. El Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. Eso nos recuerda algunos de los atributos de Dios, como el que Él es omnisciente. Esa palabra quiere decir que Él todo lo conoce, todo lo sabe. No hay secretos que podamos ocultar delante de Dios. Él es omnisciente. Amén. Y Él dice a esa iglesia: yo conozco tus obras. Y también nos recuerda el atributo de Dios, que Él es omnipresente. Él está en todo lugar, en todo momento. Y también lo está en nuestro hogar, sabiéndolo todo lo que pasa. Y Él está presente, mirando cada detalle, cada cosa que hacemos, que pensamos. Pero esta iglesia en Esmirna, como nuestro hogar, está sometido a tribulación. Cuando traducimos este término tribulación, habla de grandes dificultades. Era lo que estaba pasando esta iglesia. Estaba pasando tiempos de persecuciones. Estaban en una situación de aprieto. Estaban oprimidos por el enemigo que buscaba aplastarlo. Eso tiene que ver con la palabra tribulación, estar oprimido, apretado, aplastados. Y es como el diablo quiere ver a nuestros hogares, como quiere ver a nuestras familias. Esta iglesia vio cómo el diablo trabajó intensamente contra ellos. Y ayer lo hemos mencionado, el diablo está apuntando sus principales armas contra la familia. Él quiere reducir nuestra familia a escombro, a cenizas. Y él está guiando muchas veces calumniadores, gente que habla mal de nuestra familia, difamadores. El diablo trabaja en algunas personas para usarlas como instrumentos de que persigan la familia y que transformarlos en fanáticos violentos contra de la familia. En nuestra generación la familia es muy atacada, es un término que quieren hacerlo pasar de moda, pasarlo al olvido. A mucha gente le molesta que exista la familia, la que Dios diseñó, como Dios la planeó. Y si nosotros queremos tener un hogar como Dios manda, tenemos que comprender que vamos a recibir duros ataques. Porque el diablo está llenando la cabeza de odio de un corazón de fanáticos que quieren hacer desaparecer la familia. Nosotros sabemos, le llamamos el diseño original.
Cuando hablamos de eso, del diseño original, estamos reconociendo que la familia que Dios creó comenzó con la unión de un hombre y una mujer. Y nos paramos en eso. Y solamente decir eso atrae el ataque de muchos enemigos. Pero la Biblia dice claramente en Génesis 2 y en el verso 24 que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ese fue el inicio de la familia. Amén. Un hombre y una mujer. Decir eso hoy es ofensivo. Decir eso para algunos es discriminatorio. Decir eso en un púlpito es cometer un delito para algunos estados. Pero para mí es una satisfacción porque solamente estoy diciendo lo que la Biblia dice. Amén. Que la familia comienza con la unión de un hombre y una mujer. Amén. Ahora, esta iglesia dice que se había transformado en una sinagoga de Satanás. Una sinagoga era el lugar donde se reunían aquellos creyentes hebreos para leer la ley de Dios, para leer la palabra de Dios. La sinagoga era el lugar donde se reunían para tocar con instrumentos los salmos, y después con los años los salmos comenzaron a ser cantados. Pero en el principio eran solamente instrumentales y los creyentes se reunían en ese lugar para eso, para disfrutar de la comunión, y se suponía que la sinagoga estaba presidida por Dios. Como nosotros creemos que es la iglesia, la centralidad de la Biblia, ellos se reunían a leer la ley de Dios, la palabra de Dios. Era el centro de la reunión en la sinagoga. Dios presidía a través de su palabra. Igual tiene que ser aquí en la iglesia. Amén. Lo presente, lo central debe ser la palabra de Dios. Pero de pronto esa sinagoga estaba presidida por el demonio. Y dice la Biblia, dice, ustedes son una sinagoga de Satanás. Se dicen ser judíos, se dicen ser parte del pueblo de Dios. Pero cuando Dios pone su mirada, encuentra una sinagoga de Satanás. Y en cuanto a la familia, nosotros decimos que la familia nació en el corazón de Dios. Nosotros decimos que la familia es un pedacito del cielo en la tierra. Amén. Nosotros decimos que la familia fue creada por Dios para proveernos y darnos una fuente de felicidad y de alegría. Pero encontramos otra realidad, que nuestra familia a veces es un verdadero infierno. Algo pasó. Como en esa iglesia que algunos creían que era casa de Dios y era una sinagoga de Satanás. Y nosotros a veces pensamos que tenemos un hogar, como Dios dijo, pero tenemos una sucursal del infierno en nuestra casa. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros como familia, y ese es el primer punto que yo quiero hablar con ustedes, no son muchos, es que tenemos que evitar la hipocresía. Para tener una familia como Dios manda, tenemos que evitar la hipocresía. Un texto y un comentario. El Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo 12. Evangelio de Lucas, el capítulo 12, versículo 1. Mire cómo dice la palabra de Dios allí, Evangelio de Lucas, el capítulo 12 y el versículo 1. Dice la palabra: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En este pasaje el Señor Jesús instaló un tema, la hipocresía, y usó la figura de la levadura de los fariseos, aquellas personas, aquí hombres o mujeres que hacen una pizza, por ejemplo, pan, y están ahí para amasar y le ponen una pizca de levadura.
La función de la levadura es leudar, alcanzar toda la masa. Y después que se amasa, se deja reposar y aquello se hincha, ¿no? Se inflama. Ese es el efecto que produce la levadura. Y el Señor, hablando de los fariseos y su hipocresía, dice: eso es como la levadura, se mete en una vida y la hincha, la inflama, la alcanza toda, produce un efecto en la vida. La levadura es una sustancia agria que se hace con elementos en estado de descomposición. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que esa doctrina que representaban los fariseos literalmente estaba podrida, contaminada. Y dice: guardaos, tengan cuidado de eso. Y eso es lo que a veces se mete en nuestro hogar. Los fariseos se sentían perfectos, Ellos eran los grandes genios, no tenían ninguna clase de error ni pecado. Ellos se sentían superiores a todo, se sentían perfectos, dueños de una gran moral, y se sentían en condiciones de criticar, señalar y juzgar a los otros. ¿Se acuerdan allá en el templo? Cuando entró el publicano y el fariseo estaba allí, y oró el fariseo y le dijo: gracias a Dios que no soy ladrón, ni adúltero, ni como este publicano. Ellos se sentían que eran lo mejor. ¿Sabe qué, hermano? Muchas de esas culturas de las apariencias de los fariseos se han metido en nuestro hogar. En la antigüedad se decía: el diablo metió la cola. Y a través de la hipocresía se mete en nuestro hogar, y nosotros hacemos el intento de demostrarles al mundo que tenemos una familia perfecta. Nos esforzamos que la gente diga: que somos felices, somos nosotros gente sensacional, maravilloso, no tenemos error. A veces queremos nosotros transmitir la idea de que en nuestra casa nunca hay una pelea, nunca hay un conflicto, nunca hay una discusión. Todo está en orden, todo está bien en mi casa. Esa es la imagen que nosotros queremos proyectar. Queremos lucir de que somos una familia feliz y que en nuestra casa todos somos espirituales, súper santos. Nadie escucha una música mundana, nadie mira un programa de la televisión. Y ustedes y yo sabemos que esa no es la realidad. Nuestra casa muchas veces es un escenario de grandes conflictos, de grandes problemas. El hombre con la mujer, el marido con la esposa, los padres con los hijos con los padres, y cuando la familia se agranda y entran las nueras y los yernos y todo aquello, el problema es mayor. La parentela que se nos instala muchas veces. Ahora yo quiero decirle esto, hermanos: en la Biblia casi que no vemos una familia perfecta. En la Biblia nosotros no vemos esa clase de familia donde todos son súper santos y todos súper obedientes y fieles al Señor, y aquello es una maravilla, ese hogar. Por el contrario, cuando miramos con atención en la Biblia, encontramos muchas familias rotas, hechas pedazos, similares a la nuestra. Y en esa clase de familias Dios trabaja. Y en esa clase de familias Dios viene y hace de todo. Amén. Porque a veces tenemos tantos problemas en el hogar, hermano, que Dios tiene que hacer de médico, curar las heridas, que nos hacemos el esposo, la esposa, el esposo, a los hijos, a los nietos, lastimamos. Y Dios tiene que venir y actuar como médico divino, cerrar las heridas. Estoy hablando de familias cristianas. Y a veces Dios tiene que hacer de alfarero, porque el barro se descompuso y el barro no está andando bien, y Dios tiene que trabajar en nuestra vida como alfarero para ir formándonos. Amén. No somos tan perfectos, no somos tan completos. Y alguna vez lo he visto a Dios trabajar de bombero, apagando incendios en nuestro hogar. Discusiones en tono elevado, discusiones donde se dijeron palabras ofensivas, agresivas, palabras que lastiman, que hieren profundamente.
y que como un eco quedan retumbando en la casa por largo tiempo. Y a veces Dios tiene que venir y apagar el incendio en nuestro hogar. Alguna vez, hasta Dios me tuvo que usar a mí para apagar algunos incendios en los hogares. Porque todo estaba bajo la amenaza de reducirse a cenizas. Matrimonios reducidos a cenizas, familias enteras reducidas a cenizas y los hijos como víctimas de ese incendio familiar. No estoy hablando de un fuego literal, ¿se entiende, no? Estoy hablando de los escándalos que hay en nuestra familia y que Dios tiene que intervenir. No tenemos una familia perfecta. No tenemos por qué pararnos aquí en el púlpito o en el frente de la iglesia y decir, miren, sean como mi familia. Como hombre, venir y decir, mire qué esposa bella que tengo, perfecta, maravillosa, es la mujer virtuosa. Miren los hijos que tengo educaditos, todos bañaditos, peinaditos, de lenguaje refinado, gente de oración. Hermanos, no somos la familia perfecta. Porque cuando queremos vender esa imagen, entramos en el pecado de los fariseos que Jesús señaló, la hipocresía. ¿Por qué no asumimos la realidad y decir que somos gente que estamos afectadas por el pecado y como tales hacemos cosas indebidas y hacemos cosas incorrectas y por eso necesitamos a Dios que trabaje en nuestra vida? Amén. Por eso necesitamos venir a la casa de Dios y que Dios nos hable y nos instruya. Porque a veces, hermanos, nos agarramos cada dolor de cabeza en el hogar que necesitamos ayuda de Dios. Amén. No nos esforcemos en tratar de vender la imagen a otros que somos una familia perfecta cuando estamos sufriendo. La primera familia, la familia que fue compuesta por Adán y por Eva, allí empezaron los problemas. Y no es un asunto de feminismo ni de machismo, pero la verdad bíblica enseña el problema comenzó por la mujer. Ella entró en una conversación que nunca debió haber tenido. Ella escuchó a quien nunca debió haber escuchado. Era el diablo metido en aquella serpiente. Y ella se puso a conversar entretenidamente como habla con la vecina mientras espera que la atiendan en la verdulería, o habló como cuando alguien se encuentra con un viejo compañero del secundario. Y ella se puso en esa conversación. Y la serpiente astuta, como la describe la Biblia, es la palabra que usa la Biblia, astuta, la guió a un punto de la conversación para hacerla dudar. Y era en cuanto acerca del fruto que Dios dijo que de ese fruto no comieran porque iban a morir si lo hacían. La serpiente le dijo, con que Dios dijo eso, no dijo eso. La serpiente le sembró la duda y le animó a comer ese fruto, le alentó a comer de ese fruto y le dijo la serpiente, si tú comes de ese fruto no vas a morir, sino que seréis como dioses. ¡Wow! Y la mujer dijo, debe ser lindo eso, ¿no? Y cayó en la trampa y comió del fruto y luego usó el mismo argumento para convencer a Adán. Y Adán comió de ese fruto. Y el resultado fue trágico de esa desobediencia a Dios. Ella tuvo que tener hijos con dolor en sus preñeces. Y cada vez ustedes como madre, al recordar cuando dieron a luz o cuando vuelvan a dar a luz, el dolor de ese parto, todo comenzó con aquella rebelión en el Edén, con aquella desobediencia a Dios en parte de Eva. Los varones, algunos de ustedes que tienen que treparse al colectivo o al tren tempranito para ir a trabajar una mañana de invierno. ¿Y por qué tengo que trabajar? Porque nuestro hermano Adán aceptó el fruto y fue cómplice con su mujer. Y Dios dijo, van a tener que ganarse el pan con el sudor de su frente. Y dice Dios, van a tener una batalla dura, porque van a tener que luchar contra cardos y espinos. Pero había detrás de todo eso, del dolor de las preñeces y ganarse el pan con el sudor de la frente y de luchar contra cardos y espinos,
había algo más trágico todavía, que el apóstol Pablo lo explicó en simples palabras, pero de forma bien clara, cuando él escribió en Romanos 5:12. Y escuche bien lo que comienza diciendo Pablo. Dice, porque el pecado entró al mundo por un hombre. No dijo que entró por Eva. No dijo que entró por la mujer. Dice Pablo, el pecado entró al mundo por un hombre. Y luego el pecado trajo la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahora entendemos por qué la gente muere. Y por qué la gente sufre. Y nos produce enorme dolor la muerte. Pero Dios dice que comenzó por el hombre. Entró por el hombre. Porque Dios puso al hombre como cabeza. Dios puso al hombre como responsable. El hombre tenía que haber estado ahí para evitar que la mujer hablara con la serpiente. El hombre tenía que estar cuidando a su esposa, cerca de su esposa, comprendiendo los movimientos, la actividad de su esposa, compartiendo la vida con ella. ¿Dónde estaba Adán mientras la mujer hablaba con la serpiente? Y Dios dice, yo sé que por ella entró el pecado, pero tú eres el responsable de cuidar a tu esposa. Amén. Y entonces bien dice Pablo, el pecado entró al mundo por un hombre. Él fue el de la culpa. Y ahora pasa el tiempo, hermanos, y vienen los hijos en esa primera familia. El primero de ellos se llamó Caín y el otro se llamaba Abel. Pero dice la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 4, dice que un día estos muchachos salieron al campo y Caín se levantó sobre su hermano Abel y lo mató. Es la primera muerte que nosotros tenemos testimonio de la historia humana. Y ahora pasa el tiempo y ¿cómo vamos a recortar esa familia? ¿Cómo escondemos en nuestra familia que tenemos un asesino, un criminal llamado Caín? ¡Qué vergüenza!, ¿no? Uno dice, mire, mi familia tiene un asesino, un criminal. Un sanguinario, no tuvo piedad ni de su propio hermano, se levantó contra él y lo mató. Y se comportó con tal hipocresía después porque Dios le habló a Caín y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y él como si nada le dice a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Acaso los hermanos mayores no tienen que cuidar a los menores? Dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y como Dios todo lo ve, como lo hemos dicho, es omnisciente y omnipresente. No dice la Biblia, pero yo interpreto que Dios le dijo, como te estás haciendo el tonto, quiero decirte que la sangre de tu hermano está clamando desde la tierra. En otras palabras, Dios le está diciendo, yo sé bien lo que pasó, yo sé bien lo que hiciste. La sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Se dan cuenta que la primera familia no era perfecta? ¿Se dan cuenta que la mujer no respetó al hombre como cabeza? ¿Se dan cuenta que uno de los hijos salió criminal y asesino? No era la familia perfecta. Y eso quedó ahí registrado en la historia. Ahora, mire hermano, ¿por qué nos esforzamos nosotros tanto en que la gente crea que nosotros sí tenemos la familia perfecta? Porque usted empieza a ver la familia de Moisés. Su hermano Aarón lo traicionó y la eligió como cómplice a su hermana que se llamaba María. Y esa familia comenzó a mostrar su imperfección y Aarón y María murmuraron contra Moisés. Y se cuestionaban si él solamente podría ser el líder, el medio por el cual Dios le hablara a su pueblo. El resultado de esa calumnia y de esa plan que hicieron para difamar a su hermano, les vino lepra en su cuerpo. Dios les castigó. Y usted puede avanzar y se puede encontrar con la familia de Noemí, de aquella mujer que con su esposo
decidieron salir de la tierra de Belén e irse a la tierra de Moab. Y allá con sus hijos, Malón y Kelión, Abimelech se llamaba el hombre, y el hombre muere allá, y luego mueren sus hijos. Y aquello fue una familia rota, despedazada por malas decisiones. Y lo que hace mal a la vida de nuestro hogar es que el diablo comienza a influir en nosotros y tomamos malas decisiones. Decisiones que no solo nos afectan a nosotros como padres y como esposos, sino que nuestras malas decisiones lastiman a nuestra esposa y dañan a nuestros hijos. Así es, pastor. Por eso el hombre como cabeza del hogar tiene que estar bien con Dios, tener su oído bien afinado para escuchar cada consejo de Dios. El hombre tiene que tener su cabeza fría y sus pies sobre la tierra, porque él es el conductor de un hogar y no puede llevar el hogar a la tragedia, hermanos. Amén. Pero el diablo muchas veces influencia en el corazón del hombre y en la mente del hombre y nos hace tomar malas decisiones y lastimamos toda la familia, esposa, hijos, el perro, el gato, todos sufren por nuestras malas decisiones. Y después salimos de la puerta de nuestra casa y queremos que la gente crea que tenemos la familia perfecta. Peinamos a nuestros hijos para venir a la iglesia. Le hacemos recomendaciones de cómo deben hablar, saludar, etc. Pero no somos una familia perfecta. Así es, pastor. Pero lo que me alienta en esta mañana es que Dios usa familias rotas. Amén. Porque Dios la usó a Noemí, porque Dios lo usó a Moisés, porque Dios lo usó a Aarón, porque Dios usó a Ruth. Amén. Y cuando seguimos todo el hilo de vidas rotas que Dios usó, hasta llegamos a aquel tal Onésimo que le robó a su amo Filemón y terminó en la cárcel, y allí conoció a Pablo y fue salvo, y tantas vidas, hermanos, que estaban hechas pedazos. Dios trabajó en esas vidas. Entonces no permitamos que la levadura de los fariseos, la hipocresía, entre en nuestro hogar y reconozcamos que somos personas pecadoras. Y que muchos de los errores que son visibles y notorios en nuestra vida es por causa de nuestro pecado. Pero nuestro pecado tiene solución. Amén. La sangre preciosa de Cristo es la solución que Dios proveyó. Amén. Por eso dice la Biblia en 1 de Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. No tengo que esconder mi pecado ni el pecado familiar debajo de la alfombra. Tengo que reconocerlo ante Dios porque Él proveyó una fuente de limpieza para toda mi maldad. Amén. Y entonces, ¿para qué fingir que tengo la familia perfecta? Es más fácil venir a Dios arrepentido y Él se encargará de limpiar nuestro pecado y de solucionar el problema de nuestro pecado antes que nuestro hogar sea reducido a escombros o cenizas. Amén. En esa búsqueda anda el diablo. Hasta que nos ve nuestro hogar reducido a escombros o ceniza, Él no descansa. Él anda con furia. Como les dije ayer, apunta sus principales armas contra la primera institución que Dios creó, la familia. Y ahora la pregunta es, ¿mi casa, su casa, es un hogar de Dios o es una sinagoga de Satanás? ¿En nuestro hogar Dios es el centro o los demonios andan de danza en nuestra casa? Hermanos, necesitamos ponernos delante de Dios. Amén. La hipocresía es lo que necesitamos evitar, porque mientras hay hipocresía nunca vamos a corregir, siempre vamos a fingir. Un día yo les expliqué aquí la palabra hipocresía. Hipócrates es la palabra en el idioma griego la que usaba el artista del teatro. ¿Recuerdan? Les conté. Y entra el artista del teatro al escenario con una máscara, con una sonrisa de oreja a oreja. Se baja el telón, sale al otro acto y sale con una máscara, con unas lágrimas aquí. Depende de la escena, es la máscara que usa. El hipócrita es un actor.
es alguien que finge un personaje que no es en la vida real. Y no intentemos demostrar que somos súper creyentes y súper santos cuando somos grandes pecadores. Cuando reconocemos eso, Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Amén. Y Dios empieza a bendecir nuestra vida. Amén, pastor. En síntesis, mis hermanos, Dios no bendice a los actores, a los artistas, a los hipócritas. Dios bendice a la gente simple que quiere aprender en la escuela del Señor. Amén. Y si venimos los domingos a este lugar es porque queremos aprender del Amén, Señor. pastor. Y si necesitamos aprender es porque hay cosas que nos faltan. Así es, pastor. Y nuestra fuente de información y de formación es la palabra de Dios. Amén. Ella es la que nos forma. Amén. Aquí estamos. Para tener un hogar de Dios hay que evitar la hipocresía. En segundo lugar, le voy a hablar aquí unos minutos sobre el grito y el escándalo de la liberación femenina. El grito y el escándalo de la liberación femenina. Hace como 60 años, quizás como nunca antes en la historia, se instaló eso de la liberación femenina. La liberación femenina tiene muchas ramas, pero la principal nació ahí en el libro de Génesis. Vamos a ir a un momento y luego les haré un comentario. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 4, Génesis, el capítulo 3 y versículo 4, ahí vamos a leer lo que les comenté hace un rato, hace un momento. Génesis, el capítulo 3 y versículo 4. Dice la palabra de Dios: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable, escuche esto, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí, hermanos, en Eva tenemos la primera señal. El pecado, tenemos que reconocer, siempre es atractivo y es codiciable. El pecado es la carnada con la que el diablo siempre intenta pescarnos a cada uno de nosotros. Más allá de la edad que tengamos, el diablo es un experto en inventar carnadas para poder pescarnos. Eva fue la abanderada. Eva, sin duda, si viviera en este tiempo o esto hubiese sucedido en este tiempo, los diarios publicarían una mujer empoderada. Una mujer empoderada. Ese término se usa para alguien que resuelve todo por sí mismo, todo lo soluciona por sí mismo. No necesita que alguien le ayude, no necesita de un complemento. Una empoderada es alguien que se para en el escenario y dice: yo resuelvo todo. Algunas que tienen esas actitudes se ganaron el mote de mujeres luchonas. Ahí está la luchona, todo lo resuelve. Y Eva dijo: aquí está el fruto. Dice: si yo como de ese fruto, ya ni voy a necesitar de Adán, voy a ser padre y madre. Ves que las mujeres dicen: yo soy padre, yo soy madre, dice. Todo. Y ahí estaba Eva frente a esa oportunidad, diciendo: yo voy a ser suficiente para criar a mis hijos. No necesito de un hombre a mi lado, voy a ser una heroína liberada. Porque ese árbol y ese fruto le iba a dar sabiduría, le iba a dar poder, porque la serpiente le dijo: vas a ser como Dios. Y ella vio la oportunidad y dice: esta es la mía. Y metió la doctrina de la liberación femenina. Las mujeres de hoy quieren disfrutar de una vida profesional.
Y las mujeres de hoy sacrifican la vida familiar. Dice, yo tengo mi título y voy a salir, me dedico a mi profesión y a los hijos que la críe la que yo le pago. Así es. Y algunas de esas mujeres no están en tan buena posición económica. Por dar un ejemplo, ganan un sueldo de 100.000, pero le pagan 50.000 a alguien que se la críe. Y la persona que le cuida su hijo todo el día le da la formación de ella. Y ella lo ve al hijo a la noche y hola, ¿cómo estás? Quizás le prepara una hamburguesa, una salchicha ahí con arroz. Y no tiene mucho más tiempo para eso porque está cansada, porque estuvo todo el día dedicada a la vida profesional y sacrificó la vida familiar. La imagen materna de esos chicos es la de la que lo crían. Es una buena persona, muy profesional, cumple los horarios, pero no es la madre. ¿Entienden? Y ella es la que influencia a los hijos, una madre postiza. Y a veces esto lo hacen mujeres cristianas y traen mujeres mundanas para criar a sus hijos. Y ellas le dan sus enseñanzas y les enseñan cómo hablar y los miman con la comida y un montón de cosas. Y esos chicos reciben la educación de una mujer que no es la madre. Pero la mujer profesional fue tentada a salir a competir con el hombre en nuestro día. Hay mujeres que trabajan porque hay una necesidad real económica. Hay que saber distinguir eso. Quiero repetir eso. Hay mujeres que trabajan porque hay una necesidad económica real en el hogar. Un solo sueldo no alcanza y debe salir ella para fortalecer la economía del hogar. Pero hay mujeres también que salen solamente para competir, porque no quiero que el hombre me dé instrucciones, porque hay hombres que se le ha podrido la cabeza. Y son de esos que dicen, aquí yo pongo la plata y yo mando. Eso no es lo que Dios enseña. Eso no es lo que Dios enseña. Y dice, y si no te gusta, le dice el hombre a la mujer, ahí tienes la puerta. Por eso muchas veces se ve a las mujeres por las calles con una puerta, porque ellas piensan, se agarra la puerta y sacan la puerta y se van. El hombre dice, no te gusta, le gusta golpear la mesa y tirar el plato en el piso y romper ahí el vaso en el piso para decir, yo soy el macho, yo soy el que pone la plata y mando. Y Dios no enseña nada de eso, Dios no está de acuerdo con nada de eso. Porque eso está lejos del amor que Dios quiere que el hombre muestre a su mujer. En esas clases de actos no hay nada de amor. Ese no es el lugar que Dios planeó. Pero volvamos un poquito a la mujer. Las mujeres salen y ahora se manejan como los hombres y hasta se visten como los hombres. Y ellas compiten con el hombre. Y mientras andan en todas esas cosas, se olvidan de una misión muy importante, que es la de criar y educar a sus hijos. Pero ellas dicen, ustedes nos quieren en la casa, porque quieren que seamos esclavas, quieren que seamos esposas, quieren que seamos madres, quieren que seamos las cocineras. Y ellos piensan que todas esas labores son denigrantes, que ninguna mujer debería hacer eso. Y entonces andan ahí diciendo, nosotros estamos liberadas. Pero Dios no hizo a la mujer para pelearle y complicarle la vida al hombre. Cuando la Biblia dice que el hombre se unirá a su mujer, esa expresión se puede traducir a nuestro tiempo, va a estar adherida como un pegamento. Unidos. Y ellos se van a enfocar en un proyecto de vida. Y cuando Dios le dijo que le iba a dar al hombre una mujer idónea, era esa mujer idónea, quiere decir que ella era el complemento, que ella tenía todo lo que al hombre le falta. Y cuando esa mujer se uniera al varón, iban a ser una potencia tremenda. Amén. Pero resulta que no se unen para potenciarse. El diablo se encargó de distanciarlos para enfrentarse. Y el hogar, en vez de ser la casa de Dios, se volvió en una sinagoga de Satanás. Y el diablo anda ahí de fiesta en nuestros hogares, porque no ha entendido el hombre la enseñanza básica de Dios, de que Dios le dio a la mujer
mujer como complemento y para que juntos fueran una gran potencia. Pero aparecieron los desencuentros y no los trajo Dios. Y aparecieron los enfrentamientos y no los trajo Dios. Y aparecieron las desgracias en la familia y no las trajo Dios. Así es, pastor. Algo pasó, hubo un cambio. El hogar de Dios se transformó en sinagoga de Satanás. El hogar de Dios, el pedacito de cielo en la tierra, se transformó en una sucursal del infierno y eligió nuestro hogar como morada. Esto es lo que estamos viendo en el mundo de hoy. Así es, pastor. Y esto es lo que nosotros necesitamos, reunirnos alrededor de la Biblia y leer la Biblia y escuchar la Biblia y ver de Dios cómo es el diseño original. Amén. Porque Dios, como hemos dicho, proveyó el hogar, la familia, para que sea una fuente de felicidad. ¿Y por qué no encontramos la felicidad? ¿Qué estamos haciendo mal? Entonces, humillados delante de Dios, tenemos que decirle: Dios, enséñanos, porque necesitamos aprender. Amén. Hay cosas que no están bien en nuestro hogar y necesitamos, Dios, que tú pongas las cosas en orden. La mujer virtuosa, uno no la quiere tener encerrada en la cárcel. El hogar tiene que ser, ¿se recuerdan esa frase? Hogar, dulce hogar. ¿A dónde está el hogar, dulce hogar, que no lo estamos viendo? La mujer sí tiene que trabajar, que lo haga, porque esa era parte de la mujer virtuosa. Yo recuerdo en una reunión femenina que me invitaron aquí, yo enseñé todo sobre el Proverbio 31 del verso 10, que comienza diciendo: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y dice que esa mujer, hermanos, iba a trabajar lejos, hacía negocios, trabajaba en la rueca, tejía ahí en la máquina. Era del gremio. Trabajaba en la máquina con lana y lino, dice ahí en Proverbios 31. Yo tenía el plan de leerlo, pero no nos vamos a ir más, leo todo eso. Pero ahí dice, y dice que le preparaban la comida a sus hijos. Y dice que también a los criados le daba comida. Y dice algo más ese Proverbios 31. Dice que esa mujer preparaba comida y atendía a los empleados, le daba comida. Dice que la lámpara de ella se apagaba muy tarde. Cuando todos se iban a dormir, ella era la que apagaba la última luz de la casa. Estaban todos. La Biblia dice que era una mujer virtuosa, pero lo más lindo es cuando llega al final del Proverbio 31 y dice: sus hijos y su esposo la alaban y le llaman bienaventurada. Amén. El esposo no era el enemigo. El esposo, todo lo que tenía que decir de esa mujer eran cosas lindas. Los hijos no eran los oponentes. Los hijos estaban encantados con la mamá que tenía. Y aquel hogar funcionaba. Y Dios termina ese Proverbio 31 diciendo que aquella mujer que teme a Jehová, la que tiene respeto por Dios, reverencia por Dios, esa es la bienaventurada. Y ese es el hogar que Dios bendice. Amén. De más está decir que se necesita leer hoy en nuestro hogar, ¿no? Proverbios 31 y ver paso por paso. Esa mujer virtuosa, esa mujer maravillosa. Amén. Pero las mujeres de hoy andan ahí en las calles, desnudas, exhibiendo sus senos. Usted ha visto mucho de eso en la televisión. Pintando catedrales de distintas religiones, haciendo sus necesidades en las puertas de las catedrales, subiéndose a los monumentos como si fueran salvajes, y agreden y provocan y hablan ellas en un tono de violencia tremendo y hablan de sus conquistas, nuestros derechos. Hay que estudiar qué son las conquistas y los derechos que ellos lograron, porque uno de ellos, y aquí en nuestro país, es el derecho al aborto, es decir, el derecho a matar niños en el vientre de las madres. Así es, pastor. Vaya qué derecho le consiguieron, vaya qué conquista, de transformarse en asesinas en sus propios vientres. Así es, pastor. Y ese es un tema bien largo. Pero cuando hablan de conquistas y de derechos, están hablando de esas cosas.
Dice de la vida del hogar, no, de preparar la sopa, de los fideos, de arreglar las camas, no. Eso no. De alistar a los niños para el colegio, eso no. Una mirada muy rápida porque ya quiero pasar casi al último punto del mensaje. Lo que Dios espera de una mujer. Observe por favor la carta que Pablo le escribió a Tito en el capítulo 2. Claro que hay muchos temas en estos días, hermanos, que los vamos a tocar, pero hay que meterse en profundidad en todos esos temas, ¿no? Estamos como marcando el camino de lo que necesitamos estudiar y aprender hacia adelante, ¿no? Pero Pablo le escribe a Tito y le habla algo acerca de las mujeres, principalmente de las mujeres mayores. Y mire lo que dice aquí, Tito, el capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y ahora viene el mensaje a las mujeres. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amén. Y después habla más cosas, pero solo algo ahí quiero decir. Dice que las mujeres sean reverentes en su porte, en su manera de vestir. No use una manera provocativa de vestir. El hombre puede ser tentado si la mujer tiene un sobre todo ahí, puede estar toda cubierta. Imagine más si tiene una mujer exhibicionista, más tentación. Les conté anoche, una de las que estudió años con mi nieto, fue la líder de una de las tomas en los colegios esta semana y apareció en todos los canales de televisión con unos lentes, no sé pronunciar, pero algo así como Ray-Ban, algo así se llama. Salen unos cuantos monedas y su celular, su iPhone ahí, con sus pechos casi al aire, su ombligo al aire, y ahí estaba pidiendo para que mejores viandas, que los sándwiches sean mejores, los reclamos que hacían. No dijo nada de todos los baños pintados y las groserías en el baño, en el colegio donde va mi nieto y mi nieta. Pero esa chica estudió con mi nieto años en la misma aula. Y ahí estaba haciendo los reclamos y aparecían todos los canales de la televisión. ¿Sabe qué, hermano? La Biblia enseña aquí que los padres y las madres tienen que vestirse bien, no provocativos. ¿Quién fue el modelo de esa chica para salir así? Y luego mostraron algunos, ¿no? Y muy bien lo hicieron. En el norte de la Argentina y en el noroeste mostraron a chicos, adolescentes descalzos, con la bandera argentina cantando el himno en el colegio. Y estos que están llenos de privilegios aquí porque no les faltan nada. Como yo les decía a mi nieta, ¿para qué pelean por la comida? ¿Que no tenés comida en la casa para llevar? Dios nos ha provisto. Amén. No estamos en la clase de gente necesitada que necesitamos del colegio para comer. Mi nieta tiene 14 años, va a ir a ese colegio y a veces tenemos nuestras discusiones porque le han metido cosas en la cabeza a nuestros hijos. Así es, pastor. Y a nuestros nietos. Y ellos piensan que tomar el colegio, ¿y dónde están? En la toma anterior que hubo una chica que fue violada en el colegio. Porque ahí se quedan los adolescentes, hombres y mujeres. Y los padres dicen, ay, tenemos hijos revolucionarios y miren, ellos van a cambiar el mundo. En el barrio estamos yendo para atrás. Estamos yendo para atrás. Entonces ahora la Biblia viene y nos dice, las mujeres tienen que estar bien en su corte. Tienen que proyectar una imagen de dama. Una imagen de que son mujeres. No tienen por qué volverse hombres.
Tienen que mantener su parte femenina, su modo de ser femenina, su ternura femenina, una educación femenina. No tiene que tener un lenguaje grosero como los hombres, ni andar allí como los hombres. Y dice, no sea esclavo del vino. Porque donde yo voy los domingos, en que ellos van a ver este video alguno, a mí me da mucha pena ver a las mujeres ahí, echándose el contenido de las latas. Y tienen que ver cómo terminan a la noche. Cuando termina el último partido y yo salgo, ahí están todos, hombres y mujeres. Y Dios dice, no sean esclavos del vino. Muchas de las mujeres de las cuales sé su nombre y su apellido hacen continuas publicaciones. Viernes el cuerpo lo sabe y vamos a tomar y toda imagen y tomar. Uno de esos hombres, ya casi un mes atrás fue eso, estaban todos allí ya borrachos, ya no estábamos en la cancha, estábamos en la calle, en la avenida. Era el grupo ahí grande y unos vinieron y me abrazaban ahí, me dejaban los mocos en el saco y todo. Que se ponen cariñosos cuando están borrachos. Y ahí ya se olvidan de que yo soy el relator deportivo, ya me quieren hablar como pastor y me lloran sus sermones de alcohol, de vino y de cerveza. Y uno dice, ¿por qué no te venís con nosotros ahora? Yo tenía hambre, digo, bueno, vamos a comer, digo, ¿dónde van? Y dice, así de manera vulgar, dice, no, vamos a chupar, dice. Pero si ya no se mantenía de pie. Veíamos con el organizador haciendo malabares de cómo metieron a un hombre peruano, con el cual yo había tenido una linda conversación en la tarde, pero ya el hombre no sabía ni quién era, ni entre tres lo metieron como pudieron en un auto. Yo estaba preocupado cómo se iba a ir ese hombre. Y hay muchas mujeres así, Dios dice, no sean esclavas del vino. No son heroínas por darle la cerveza ahí. Eso no realza su feminismo. Esa no es la función que Dios le dio. Pero mi compañero toma, ahí son compañeros. Para el alcohol y los muchos son compañeros. Pero para las cosas de la vida, por las hay que luchar para tener un hogar feliz, ahí ya no son tan compañeros. Así es. Hermanos, tenemos que hacer las cosas como Dios dice. Amén. Las mujeres dicen que tienen que ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no ande sacándole el cuero junto con a otras personas, no sean esclavas del vino. Me gusta esta frase, sean maestras del bien. Amén. Ahora, para conseguir ese título no hay una universidad que se lo dé, pero si usted escucha bien la palabra de Dios y aprende bien la palabra de Dios y transmite la palabra de Dios a otro, va a ser maestro. Amén. Y los hombres igual. Amén. Del mismo modo, tenemos que aprender y transformarnos en maestros del bien. El grito, hermanos, y el escándalo de la liberación femenina. Porque la mujer por necesidad, o la mujer por profesionalismo, por salir a competir. ¿Por qué tenemos hijos drogadictos? ¿Por qué tenemos hijos alcohólicos? ¿Por qué tenemos hijos presos? ¿Por qué tenemos toda una tragedia con nuestros hijos? Porque el ojo de la mamá no estuvo ahí cerca, porque ella tuvo que salir a hacer sus cosas. Y su hijo no tuvo quien le ponga límites, quien lo educara. Yo les conté una vez, necesito en realidad acelerar porque ya quiero ir terminando, pero nosotros nacimos en una familia muy pobre. Para las mujeres modernas que están aquí, ya algunas de ustedes seguro vieron a sus mamás o a sus abuelas. Éramos 7 varones y mi mamá todas las tardes lavaba los trapos sucios en un latón enorme de aluminio. Le decíamos latón, un recipiente grande de aluminio, y ahí al sol con las manos fregaba la ropa. Aquellas zapatillas sucias con olor a pata. Nuestra mamá fregaba toda esa inmundicia nuestra ropa interior. Yo era un niño como de 7 años y me sentaba al lado de mi mamá
y a veces le servía el mate. Mi mamá no era una mujer de estudio, mi mamá apenas escribía. Mi mamá no era una mujer que había leído libros en su vida, nada de eso, una mujer de trabajo. Recuerdo sus manos arrugaditas, curtidas, las arrugas en su rostro. Una mujer de trabajo, toda la vida trabajó. Una mujer humilde. Y recuerdo cuando tenía como 7 años, mi preocupación era que nos invadieran los chinos. Porque yo había visto varios libros y varias revistas de la revolución china y del comunismo y todo eso. Y cuando vi todo eso, empecé a sentir miedo a los chinos. Y le pregunté a mi mamá, le digo, ¿y si los chinos nos invaden, qué hacemos nosotros? Mi mamá no sabía mucho, pero recuerdo que me dijo, bueno, yo creo que los Estados Unidos nos ayudarían. Yo ni sabía ni lo que eran los Estados Unidos, pero recuerdo una conversación. ¿Qué le estoy queriendo decir con eso? Que yo crecí bajo la vigilancia de mi madre lavaba y yo estaba ahí. Cuando íbamos al colegio, allí nos estaban vigilando, nos estaban controlando. Y usted pregunta, ¿dónde están sus hijos? No sé. ¿Quiénes son los amigos de sus hijos? No sé. ¿Qué cosas hablan sus hijos con otras personas? No sé. Porque usted está en su mundo, en su burbuja. Y no estamos cumpliendo nuestra responsabilidad. Madres maestras del bien, hombres maestros del bien, que se críen como pueden, como un hongo en el campo solo, y ahí andan nuestros hijos, hasta que un día ponemos crónica y los encontramos vomitando a la salida de un baño. Usted sabe que eso es la verdad. Así es, pastor. Y un día lo vimos con sus ojos ahí, obnubilado, medio raro, y que anda consumiendo. Yo recuerdo a una de las madres, ya es una señora de más de 70 años, pero me acuerdo cuando vino un día y me dijo, dice, dígame, pastor, ¿qué es esto aquí que tiene en el bolsillo el saco del hijo? Yo nunca consumí droga ni nada de eso, por lo tanto no sabía. Pero vino uno de esos callejeros que había venido ya a nuestra iglesia y me dijo en el oído, pastor, eso es frula, dijo. Tuve que aprender. ¿Qué es frula? No sé. Yo conocí un perro que se llamaba Pirulá y era lo más aproximado que yo explico eso. Y nacía. Que después me iba a explicar. Yo no supe decirle a la señora, y él me dijo eso, es marihuana con cocaína, y me dio toda la receta. Porque ellos eran de ese palo, de ese mundo. Ese muchacho se perdió. Tengo la esperanza de verlo pronto acá, porque tengo contacto. Amén. Es un muchacho ya como de 35 y alguna no más. ¿Sabe qué, hermano? La madre no pudo controlar esto. Esa es una historia de siempre. Y cuando digo ese número, no estoy diciéndolo por decir, más de 100 personas conocí. Y los tuve en la iglesia con esas clases de problemas y de lucha. Y la pregunta es ¿dónde estaba el padre? ¿Y dónde estaba la madre? ¿Por qué llegaron a eso? ¿Por qué tuvo que venir el patrullero a la puerta de mi casa y decir, venga ahí a la comisaría porque ahí está alguien que dice que es su hijo? ¿Y dónde estaba el padre? ¿Y dónde estaba la madre? Y entonces cuando abrimos la Biblia, queremos que Dios nos recuerde cuáles son nuestras responsabilidades como padres, cuáles son nuestras obligaciones. Y aunque nuestros hijos se han vuelto rebeldes y aunque nuestros hijos no quieran entender y se han vuelto de cabeza dura, tenemos que invertir tiempo y tenemos que hablarle por su bien. Amén. Y tenemos que hablarle con dureza, pero sin perder la ternura. Amén. Así debemos hablar con nuestros hijos, con dureza, pero sin perder la ternura. Que cada palabra que les resulte chocante a ellos, entienda que ahí va nuestro amor, deseándole lo mejor para ellos. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Y en ese grito loco de la liberación femenina, las madres salieron ahí para competir con los hombres, mientras sus hijos empezaron a caer en ruina. Y siempre, hermano, es tarde cuando lloramos sobre la leche derramada. Así decían en el campo.
Lloramos sobre la leche derramada. Pero aquí estamos varios padres y varias madres. Y ahora Dios nos empieza a llamar la atención y a refrescar nuestra memoria y cuáles son nuestras obligaciones con los hijos. En la prédica de anoche les dije esto: nuestros hijos son el botín más precioso, el cual el diablo nos quiere robar. Los hijos son el botín más precioso que nos dio Dios. Amén. Tenemos que volver a cuidarlos y animarlos y traerlos a la casa de Dios, y que ellos puedan empezar a andar en el camino del Señor. Ya sé que son duros, ya sé que andan torcidos, ya sé que tienen otras preferencias, pero nosotros como padres y como madres vamos a orar y vamos a insistir que ellos tomen el camino del Señor. Porque eso es lo mejor que les puede suceder. Deje la locura de la liberación femenina y de todas esas cosas y cumpla su rol como madre y ocúpese de los hijos y anímelo. Y si usted es padre, el mismo trabajo, ocuparse de los hijos y animarlos y poder juntos gozarnos viéndolos en el camino del Señor. Amén. La lucha va a ser dura, pero tenemos que entrar en esa batalla para que nuestro hogar sea un lugar de Dios y no una sinagoga de Satanás. Amén. Ya casi la última parte, tengo mucho más para decir, pero les hablé que tenemos que sacar del hogar la hipocresía. Les hablé del escándalo, del grito, de la liberación femenina. Hablan de sus conquistas. Ninguna de esas mujeres dice: estas son nuestras derrotas. Se quieren mostrar como exitistas. Nuestros logros, nuestros derechos, nuestras conquistas. ¿Y cuáles son las pérdidas que obtuvieron en eso? Todavía no cuentan eso. Pero ahí están sus hijos y su hogar y sus esposos insatisfechos y malhumorados, mientras ellas levantan el estandarte, las banderas de la liberación femenina. No es todo, ya vamos a retomar ese tema en algún otro mensaje. Pero quiero hablar un poquito, creo que ya la parte final, sobre la devaluación del modelo paterno. Quiero que escuche bien esto: la devaluación del modelo paterno. Hoy se habla mucho de la devaluación de la moneda, ¿no? El peso argentino no vale nada, está devaluado. Bueno, pero el modelo paterno, la presencia del padre ha sido devaluada. Hoy, hermanos, hay gente que está luchando por la muerte social del padre. ¿Qué quiere decir eso, la muerte social del padre? Quieren borrar esa imagen, quieren eliminar esa imagen, que no existan más padres, que no existan más orientadores, cabezas del hogar. Entonces se levantan en coro y le dicen: muerte al macho. Ustedes ya vieron todo eso en la televisión, ¿no? Por todos lados. Muerte al patriarcado. Quieren eliminar la figura paterna. Quieren darle una muerte social, que no existan más hombres que digan: nosotros somos el padre, el jefe de la familia, el responsable del hogar, la cabeza del hogar, el término que usted sabe. Dice: no, ese es el gozo que vive en la casa, dice la mujer. Dicen ahí: mi compañero. Dicen ahí: mi pareja. El hombre que habita en mi casa. Ya no dicen mi esposo, ya no dicen mi marido. Lo están queriendo matar a esa figura de a poco, pero el hogar que Dios diseñó lo puso al hombre como responsable y como cabeza. Amén. Como una cabeza pensante, como una cabeza guía, no como una cabeza dura. Dios nunca puso una cabeza dura enfrente de él. Cuando el hombre empezó a escuchar mucho del diablo, se endureció su cabeza. Pero cuando el hombre escuchó a Dios, su cabeza estaba lúcida, su cabeza era pensante, su cabeza era buscadora de las mejores cosas para el hogar, para el bienestar de la familia. Amén. Pero hoy abundan los hombres cabeza dura, ¿no? Y Dios no está en eso. Ese fue un proyecto del diablo. El hombre fuera un cabeza dura. Y aquí vamos a ir a esto. En Efesios capítulo 5. En Efesios del capítulo 5. Y voy a cortar porque voy a dejar bastante material para otro mensaje. Siga, pastor. Es que hay mucho acá, hermano, que necesitamos hablar. Pero hay algo que quiero que notemos aquí en Efesios, el capítulo 5, versos 22 y 23 primero. Efesios, el capítulo 5, versos 22 y 23.
Dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice el verso 23 que el marido es la cabeza de la mujer. No es que la mujer no piensa, que necesita que el hombre piense por ella. Cuando habla Dios de la cabeza de la mujer, está hablando que es el hombre guía, el que lucha, trabaja por el bienestar de la familia. Cuando dice que la mujer debe ser sujeta a su marido, no quiere decir que tiene que andar arrastrando una cadena ahí con una bola de hierro en el extremo. No es eso. No es esa la palabra sujeta. Eso tiene que ver con esclavitud, con servilismo. La mujer sujeta al marido significa alguien que está caminando al lado de él. Él es el que va marcando el paso para el bienestar del hogar, para la felicidad de su esposa. Cuando el marido no logra que su esposa sea feliz, ese hombre está fuera del plan de Dios. Él tiene, como dice el libro de Deuteronomio, tiene que alegrar a la mujer que trajo como esposa. Y cuando el hombre no tiene la capacidad de alegrar la vida de una mujer, no está siguiendo el plan de Dios. Pero hay hombres que se han vuelto expertos en complicarle la vida a la mujer, de ponérsela difícil a la vida a la mujer. Y cuando los hombres tienen esa manera de conducta, es ya porque el diablo estuvo trabajando en ese corazón. Pero aquí dice en la Biblia, la mujer tiene que estar sujeta al varón como a Cristo. Y ahora viene la cosa. El Señor Jesucristo, hermana, le maltrata a usted. El Señor Jesucristo no le da amor, no ha demostrado amor por usted. El Señor Jesucristo no quiere su bienestar. El Señor Jesucristo no quiere bendición para usted. Y usted se sujeta a Cristo y usted dice: yo soy de Cristo porque Él es bueno conmigo. No es lo mismo, el hombre tiene que ser como Cristo, tiene que ser bueno con la mujer. El hombre tiene que ser un canal de bendición para la mujer, no una desgracia. ¿Qué ha pasado en nuestros hogares? Que en vez de un esposo, usted tiene un ogro en la casa. Un fantasma que le asusta con cada uno de sus movimientos. ¿Qué ha pasado en nuestro hogar? Se volvió una sinagoga de Satanás. Solo estoy planteando el tema. Esto vamos a tener que ocuparnos de trabajar y ver cómo traemos la bendición a nuestra casa. Amén. Así como decimos la frase: salí a trabajar para traer el pan a mi casa. Bueno, vine a la casa del Señor porque quiero llevar bendición para mi casa. Amén. La bendición de Dios que tanto necesitamos, pero necesitamos aprender. Ahora, mire, hermano, cuando el hombre se une con la mujer, tiene hijos, varones o mujeres. No dice, ninguna parte de la Biblia dice: ahí te dejo las bendis. Las bendis. ¿Ya han oído eso, no? Dice la mujer: ay, es un viernes de baile, le dejo las bendis a mi mamá. O le dejo las bendis a mi ex suegra. Cosas así. ¿Qué es eso de las bendis? Usted tiene un hijo o una hija de la cual tiene responsabilidad. Tiene que cuidar, tiene que protegerlo, tiene que acompañarlo, tiene que aconsejarlo. Los hijos, hermanos, no son una moneda de cambio que usted la deja en la casa de este, del otro, hoy con el tío, con la madre, con la suegra y anda ahí. ¿Qué es su hijo? Es su principal responsabilidad. Es lo más maravilloso que Dios nos ha dado. Amén. Pero algo está empezando a suceder en nuestra cabeza, que hemos perdido el rumbo y hasta le llamamos las penas, casi en forma despectiva. Esto es una carga molesta para mí, es una pena. ¿Y dónde la dejo hoy? ¿Dónde la dejo el fin de semana? Tiene que tenerla en su hogar, y su hogar tiene que ser una fuente de felicidad. Es lindo decirlo, ¿no? Pero es difícil conseguir. Pero hay que trabajar por eso. Hay que luchar por eso. ¿Sabe qué, hermano?
el hombre se está feminizando. Y hay a muchos hombres que les conviene eso. Dicen, ya que el patriarcado, claro, ahora tenemos nosotros las mismas responsabilidades. Y el hombre ya dice, querida, mírame bien aquí, préstame ahí tu delineador de cejas. ¿Y cuántos hombres ha visto usted, desde el famoso Charly García, el cantante, tanto con sus uñas pintadas? Compartime ahí, ¿cómo se llama? Pinta uñas, chico. Pasame los algodoncitos para poner entre los dedos, que no se me desborde ahí, ¿no? El hombre dice, y esa cremita que tenés ahí de aloe vera, y aquel champú de ortiga que tenés, y dame, ya el hombre está. Y la mujer le dice, tenés que hacerte depilación definitiva de ese bigote. Y la mujer lo empieza a feminizar al hombre. Y el hombre entra en ese juego. En los Estados Unidos se llama el varón dulce. La palabra soft en inglés es la palabra blando. Y esa es la clase de hombre que están produciendo las mujeres. Y los hombres se están feminizando. Y ahora tenemos ropas unisex, camisas unisex, pantalón unisex, todo unisex. Y no son de Escocia, pero los hombres andan de su pollerita, de su falda en varios lugares. Y hay hombres que se visten de mujer y salen de noche. Hombres de día, mujeres de noche, y se hacen llamar drag queens, reinas de la noche. ¿Qué es eso que estamos viendo en nuestro tiempo, hermano? Eso no es lo que Dios diseñó. Eso es lo que el diablo ha degenerado en la mente y lo que ha transformado los hogares y la familia. Y usted entra en una casa y no sabe quién es el hombre y quién es la mujer, porque el hombre ahí ahora lava la ropa y plancha y cocina, todo es la mujer también. No es malo que el hombre cocine, no es malo que el hombre lave los platos. Yo hago esas dos cosas, ¿sabía? Porque esa es parte de nuestro servicio. Y porque no tengo ningún texto en la Biblia que diga que yo no puedo cocinar en la casa o no puedo lavar los platos en la casa. Pero si tenemos un hogar, vamos a hacer un hogar como Dios manda. Y no vamos a permitir que sea una sinagoga de Satanás. Amén. Donde los vecinos escandalizados se asoman por las ventanas y ven volar platos y floreros y gritos insultantes. Y así están en los hogares, pero ese no es el diseño de Dios. Hermanos, voy a terminar de este modo. Cuántas cosas que quisiera decir. Pero por lo menos los hombres no le usen el lápiz labial a su esposa. Ni el maquillaje, ni ande ahí. No diga, te doy un toquecito antes de ir a la iglesia. No haga eso. Déjeme que la use ella con libertad, con tranquilidad. Y usted sea la cabeza del hogar, sea responsable, sea guía, sea amoroso, sea un esposo, no sea un sargento en la casa que da órdenes a los gritos. Compórtese como el Señor nos mandó en el hogar. Y hagamos del hogar un lugar que tengamos deseos de regresar y de estar aquí. Amén. Y los solteros no se asusten, cásense que... Pero quiero terminar aquí con un versículo. Quizás sean dos en el Salmo, y así vamos a terminar. Busque por favor el Salmo 93. El Salmo 93, y eso es lo que nosotros necesitamos hoy, hermano. El Salmo 93. Hace ya algunos años atrás, cuando viajaba y daba conferencias, yo estaba hablando de estos temas así, wow. Yo estaba como un león ahí, gritando y exhortando. Pero muchos de ustedes son nuevos y están escuchando por primera vez, necesitan aprender, no que les griten, necesitan que les enseñen por la palabra de Dios. Amén. Y esto es lo que nosotros necesitamos, hermano. Dice aquí el Salmo 93, versículo 1. Dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Y afirmó también el mundo y no se moverá.
Aquí también en el libro de Salmos, pero el 96, versículo 10, dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra, decid entre las naciones, Jehová reina. Salmo 97, 1. Jehová reina, regocíjese la tierra y alégrense en las muchas costas. Y así como estos salmos hay muchos que hablan, Dios reina. Cuando usted estudia la Biblia, dice por ejemplo, por Proverbios 21:1, dice que aún el corazón del rey está en la mano de Dios. Él reina. Él reina sobre los poderes políticos de la tierra. Dios reina sobre la creación. Esto es lo que llamamos la soberanía de Dios. Dios está sobre todas las cosas. Dios reina sobre la naturaleza. La Biblia nos cuenta cuando Dios tuvo que elegir una autoridad, hizo traer a cada una de las tribus de Israel un pedazo de palo, una vara. Y la vara que trajo Aarón, esa fue la única vara que reverdeció. Y Dios hace toda clase de milagros en la naturaleza, en todo el universo. Y Dios también puede hacer un milagro en nuestro hogar, en nuestra familia. Amén. Pero necesitamos esto que leí acá, que Dios vuelva a reinar. Que Dios recupere el trono en nuestro hogar. Amén. Que Dios sea el que da las indicaciones, el que da las directivas, el que da las enseñanzas. Que Dios sea el centro de nuestra familia. Y cuando Dios reina, se terminarán los desencuentros, se terminarán los enfrentamientos y volverá la armonía a nuestro hogar. Amén. Nuestro hogar no será un campo de batalla con el tendal de heridos y muertos, sino que nuestro hogar va a ser un lugar de bendición. Pero es importante que Dios recupere el trono. Es importante que Dios vuelva a reinar en nuestro hogar. ¿Cuál es el impedimento? Nuestro orgullo. ¿Cuál es nuestro impedimento? Nuestras pasiones carnales, nuestras locuras, nuestro egoísmo. Eso es parte de los culpables que están impidiendo que Dios reine. Y mientras Dios no está sentado en el trono de nuestro hogar, el diablo transformó nuestra casa en una de sus sinagogas y los demonios están danzando, están de fiesta en nuestra casa, porque nosotros hemos desplazado a Dios del lugar que le corresponde. De modo que este mensaje que hemos hablado en esta mañana es para hacer esta invitación de que dejemos que Dios recupere el trono en nuestro hogar y que Él vuelva a reinar. Amén. Y que Dios pueda volver a traer bendición en nuestra vida. Y que Dios pueda sepultar nuestro orgullo y que podamos vivir como hijos humildes de Dios, obedeciendo su palabra y disfrutando de las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Amén. La familia, mis hermanos, el hogar, no es un lugar de torturas, es un lugar de bendición. Pero esto sucede cuando Dios reina. Y muchísimo tenemos que ver nosotros, hombres y mujeres, si nuestro hogar es un hogar de Dios o es una sinagoga de Satanás. Yo espero que todos podamos hoy mismo empezar a ver a Dios sentado en el trono y reinando en nuestro hogar y sobre nuestra vida. Y empecemos nosotros a saborear la parte linda de la vida que Dios preparó. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra y que Dios bendiga sus vidas y no renuncie a tomar esas decisiones. Quizás va a requerir esto de un cambio drástico. Quizás va a ir en contra de nuestros intereses personales y mezquinos. Pero va a ver cuán lindo es sentir que Dios empieza a reinar en nuestro hogar. Amén. Bendiciones.